Venga, lo estoy grabando, ¿vale? Venga, Vale. perdonad. Adelante. No, perfecto. Entonces, lo que te mencionaba es que a manera de contexto, tenemos, es para poder crear esa base de usuarios que estén dando información todos los días, a toda hora, que son los agricultores, mezclado con las imágenes satelitales, que aquí hago un paréntesis, tenemos que hablar de eso bien en detalle después, porque hace parte de todos los servicios, y el tema de clima, mezclando todas estas fuentes de información, tenemos ese procesamiento de data que inicialmente tiene que ser útil para los agricultores. Entonces, tomamos la decisión como compañía y digamos que desde el punto de vista de Roloff y del modelo de negocio como tal, de que vamos a enfocarnos en sacar unos buenos servicios para los agricultores que a su vez esa información, y como mencionaba Iván hace un momento, nos va a servir para después ofrecérsela al tema comercial y nuestro primer piloto va a ser con las aseguradoras. Después escalaremos a otros sectores. Entonces, esta presentación que vemos ahorita es la de los servicios que se han estructurado para los agricultores desde el punto de vista técnico, para los agricultores, para los asistentes técnicos y para la federación, que es como la parte técnica y de usuarios iniciales, esa base crítica. Ahora, esto, como mencionaba también Edward en la reunión anterior, ha sido validado en una serie de talleres que hemos realizado con los agricultores y con la federación en meses pasados. Digamos que un poco aquí a manera de confesión, nosotros pues hemos tratado de estructurar unos servicios con esto que hemos hablado con los agricultores, con las federaciones, con las mismas aseguradoras. Hicimos un rollout donde tratamos de entender sus necesidades, caracterizar, digamos que cuáles son los requerimientos y todo eso que hicimos de investigación durante el año pasado y este año, lo hemos transformado en esto. Entonces, ¿dónde ha estado un poco nuestro cuello de botella? En esa interpretación de esto hacia la parte técnica de desarrollo. Claro. Entonces, y veo que aquí es donde podemos hacer una sinergia bien interesante, porque digamos que el research ya está, ahora necesitamos es transformar esto en, bueno, algo un poco más tangible para poder mostrar. Creo que esa sería como mi parte de la introducción. Perfecto. Sí, entonces como lo mencionó Nico, nosotros hicimos esto que fue básicamente resultado del taller. Aquí lo que te vamos a mostrar es lo que quedó consolidado al final, evaluando nuestras capacidades técnicas en función de la información que se levantaba en ese momento. Capacidades técnicas me refiero en cuanto a las personas que desarrollan toda la parte científica, a las personas que en ese caso eran dos personas que trabajaban para nosotros, pero que ya no están trabajando, que son Carlos Bojaca y Rodrigo Gil, basado en su capacidad científica, basado en la capacidad técnica de recolección de datos por FedeArroz principalmente, y basado también en lo que nosotros con Nico hemos identificado que es útil, pues que podría ser útil. Entonces, eso es básicamente esta presentación, solo que esto no sé por qué no corre allá. Entonces, aquí lo que te mostramos en resumen son los 4 tipos de servicios que se pensaron para el agricultor y se pensaron para FedeArroz, como los que sí o sí son como los mínimos, digámoslo de alguna manera, como los servicios que se esperan. Hay un primer servicio que es la administración y visualización de datos. Es el servicio básico y es un servicio que se basa simplemente en el agricultor o el asistente técnico o el mismo FedeArroz proveen información a la plataforma. Entonces, el primer nivel más cero, digámoslo así, es esa información tiene que visualizarse para poderla ver qué información hay, cómo está la información, qué me está diciendo la información. Entonces, es el nivel más básico. A partir de esta información que nos está dando en administración y visualización de datos, viene el segundo, digamos como el segundo servicio, que es el de predicción de rendimiento basado en clima, manejo agronómico basado en datos de cultivo. Este servicio involucra
la información que podemos nosotros obtener desde diferentes fuentes, como lo dijo Nicolás, que son la información que da el agricultor, que da el ingeniero agrónomo o Fedearroz, o sea, la que se colecta en campo, la información que proviene de estaciones meteorológicas para tener información de clima, junto con los resultados que provienen de un software que se llama Horizon 2000, que es el software que permite el modelamiento de cultivo. O sea, aquí vamos 5, y adicionalmente una sexta fuente, que es la información satelital. Entonces, ese es el primero. El segundo. El tercer servicio, y estamos yendo en términos de complejidad de lo simple a lo complejo, está de este lado, que es el diagnóstico de cultivo georreferenciado, usando índices de vegetación por etapa fenológica. Este servicio, ¿qué incluye? Este servicio incluye parte de la información que proveyeron el agricultor y el asistente técnico Fedearroz, incluye parte de los resultados del modelamiento de cultivo, es decir, de la predicción de rendimiento, y en gran parte de las imágenes satelitales que nosotros estamos usando. Y por último, viene digamos, como la parte comparativa. Esa parte comparativa es multinivel, donde estamos comparando, en primera instancia, la información que nos están dando los agricultores a diferentes niveles, y posteriormente comparando la información proveída por los agricultores, la información proveída por la predicción de rendimiento, la información proveída por las imágenes satelitales, junto con la información que tiene el agricultor, y adicional a eso, o sea, tiene 3 niveles. El otro es la información que el agricultor está proveyendo con información adicional a nivel de región. Bueno, en Colombia hablamos de municipio, a nivel de región, que es más grande que municipio, o a nivel zona, que es más grande que región, o a nivel país. Esos son como los 5, digamos, servicios, o son los 5 servicios que identificamos pues, digamos, basado en lo que te conté previamente de las capacidades técnicas de recolección de datos y demás. En este momento, cuando hicimos esto, IWCO no existía. Nosotros planteamos, es una cosa que es muy importante que conozcas, y es que el proyecto empezó desde el punto de vista técnico-científico, en un primera instancia. Posteriormente empezó a transitar hacia el tema comercial con la entrada de Nico, y atender todo un tema de cómo hacemos esto realidad a nivel de negocio, y casi que en paralelo entró el tema de IWCO en todo el tema de programación. Es como para que entiendas cómo ha sido el devenir. Primero fue técnico-científico, luego se empezó a mirar, bueno, ¿y esto cómo lo convierto en negocio? Y casi que en paralelo, ahora esto cómo lo desarrollo. Ese ha sido el devenir del proyecto. Entonces, en cuanto a los servicios de la plataforma, nosotros hicimos para ese taller, y para ese caso nos ayudó un socio que ya no está, que es el Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT, nos ayudó a ver cómo se podía visualizar estos servicios. Entonces, lo que nosotros hicimos en ese taller fue mostrar justamente cómo se ve, y eso lo hicimos con agricultores. Esta es una forma en la que, en principio, comillas, habíamos pensado que se debería ver la información en cuanto, por ejemplo, la estimación del rendimiento potencial. Al día de hoy, podría decir con toda seguridad que el servicio que está más desarrollado es justamente este servicio, el servicio de estimación de rendimiento potencial. No sé si quieras saber los detalles de cómo se hace, pero pues básicamente este servicio que estamos teniendo acá es un servicio que se basa en información que se colecta en campo, e información de clima, y que tiene que pasar por un software, que es el que te cuento, que es el programa de modelamiento de cultivo, que es Horizon 2000. Entonces, este servicio requiere una transformación de unos datos raw data que vienen de campo, unos datos raw data que vienen de clima, como por decirlo de alguna manera, que tienen que ser procesados en una caja, que en este caso vamos a llamar el software de modelamiento de cultivo, y que al final me tiene que dar unos resultados que son estos. Es decir, que la primera entrada de nuestros servicios son los productos del software Horizon 2000. ¿Ese producto es de un tercero? El producto no es de un tercero, sino es de un sistema, de un programa. Es de un software como tal. Entonces, ese software lo empezamos a usar nosotros porque es el software que más se utiliza en arroz para estimar rendimientos. ¿Y se paga por uso? O sea, ¿eso lo ha comprado Rowlock o se paga por uso? No, ese sistema es un sistema que cualquiera puede utilizar. Es un sistema gratuito, es un software gratuito diseñado por un instituto en Asia que se llama el IRRI, que es no me acuerdo qué significan las siglas, pero es el Instituto de Arroz de Asia. Ellos diseñaron este Horizon 2000,
Fede Arroz lo ha trabajado durante un promedio de más o menos unos 10 años. Y nosotros también lo estamos implementando en este proyecto porque el modelador de cultivo, que en ese caso era Carlos Bojaca, dijo, pues si ese es el que está validado, ese es el que se usa, en ese es el que se tiene experiencia, ese es el que vamos a usar. Actualmente, ¿qué se hizo con eso para que como que entiendas un poco el proceso? Lo que se hizo con IWCO y que hizo con Carlos Bojaca en su momento fue, ok, si ese es el primer servicio y ya está bastantemente, por decirlo de alguna manera, como validado desde el punto de vista científico, ¿cómo hacemos para automatizarlo en lo que podría ser la estructura de la plataforma? Lo que hizo IWCO con Carlos Bojaca antes de su partida fue, esto tiene un sistema que se llama sistema R, ¿sí? Sí. Un sistema de lectura R. Ellos lo que hicieron fue coger todas esas ecuaciones de R y subir todo ese proceso, o sea, toda esa ruta, ese pathway de R, y subirlo en una estructura en la plataforma para que pueda correr, comillas, automáticamente en la plataforma. Pero eso tiene unos pros y unos contras, que es algo de lo que esta mañana hablábamos en nuestra reunión semanal que siempre tenemos de equipo, y es que el proceso por el cual se llevó a cabo estos resultados que están aquí es un proceso atípico, que no se suele hacer con el software Oriza 2000. ¿Sí? Oriza 2000 tiene un protocolo, por así decirlo, de cómo usarse, con qué tipo de información, ¿sí? Porque das de cuenta que Oriza 2000 es como un software que tiene ya unos datos por default, y lo que tú haces es reemplazar esos datos con información real. Esa información real requiere una realización de unos ensayos en campo y un tipo de información recolectada en un cierto periodo de tiempo. Lo que Carlos Bojaca hizo en este caso fue utilizar otro tipo de información, hacer otro proceso, y ese es el proceso que actualmente nos lleva a este producto. ¿Qué es lo que pasa con eso? Como es un proceso atípico, nosotros necesitamos validar que eso es real. O sea, que eso realmente, si lo comparas con el proceso ordinario que realmente se lleva a cabo, tienes resultados similares, por simple y llana comparación. Esa es una tarea que nosotros tenemos pendiente, pero que no podemos realizar hasta que no tengamos suficiente información para actualizar este proceso y comparar cómo es el resultado utilizando la misma fuente de información, cómo es el resultado con el proceso que lo hizo Carlos Bojaca para estimar el rendimiento potencial, y cómo es el resultado con el procedimiento estándar que siempre se utiliza en Oriza 2000. A ver si lo entiendo bien. Este sistema internamente es un sistema de inteligencia artificial, ¿es así? Y tiene una red neuronal. No, como tal no es inteligencia artificial. Te explico un poco cómo es. Este software es un software que simplemente tiene unos datos por default, y él te pregunta información, por ejemplo, de cómo es el clima, cómo es el suelo, cómo crece la planta, ¿cierto? Sí. Y tú le metes esa información al sistema, reemplaza las variables y le metes información. ¿Qué hace el sistema? El sistema por dentro, o sea, digamos en sus algoritmos, por decirlo de alguna manera, o en su estadística interna, empieza a decir, ok, entonces, basado en esa información que usted me provee, con el tipo de arquitectura que tiene el software, ese es el resultado. ¿Sí? Vale. Eso es lo que se hace actualmente. Sí, ahora, lo han programado en R, o sea, en el lenguaje de programación R. Exacto, lo programaron en R de manera que en R te diga, oye, entonces weather data viene de esta forma, la información de cultivo viene de esta forma y son estas variables, la información de suelo es esta y vienen estas variables, la información, etcétera, etcétera. Y lo que se haga es que este programa en R lo que haga es que diga, ok, llámame a esos archivos, cojamos esta información, procesemos según estos, se me olvidó el nombre de eso, como según estas fórmulas, por decirlo de alguna manera, esas ecuaciones, y lánceme un resultado. O sea, eso debe ser código libre, ¿verdad, Iván? Debe ser open source. Es un código, lo han copiado a la plataforma y pues, lo han modelado con otros datos que realmente son atípicos. O sea, no sospecháis de que no son fieles a los cultivos. Atípico no es el dato en sí mismo, sino es el tipo de dato que se usó. A eso es a lo que me refiero. Vale. O sea, los datos son datos reales, son datos colectados en campo, son datos que son reales, pero los datos que se seleccionaron son unos datos que se seleccionan, es la forma como se les seleccionaron realmente. Es la forma que como seleccionaron. Entonces, cuando nosotros le presentamos este resultado a Fede Arroz, que tiene experiencia en esto mismo, ellos nos dijeron cómo lo hicieron. Cuando nosotros le explicamos el cómo se hizo, ellos dijeron, ok, pero este proceso es un proceso que es muy diferente del que nosotros hemos hecho y el que conocemos que se hace comúnmente en este software.
Por tanto, llegará un momento, y eso se definió, Nico, yo no me acuerdo cuándo se definió esto, como en abril, mayo más o menos, de este año, se definió y se dijo, ok, va a llegar un momento en que vamos a tener que covalidar, es decir, coger estos resultados que tenemos con como nosotros lo hicimos, comparándolo con el método ordinario y que podamos tener certeza de que lo que se está presentando aquí es coherente con lo que se hace ordinariamente. Vale. Pero no felices con esto, hemos hecho otra cosa, y es que hay un tercer enfoque, y es el de inteligencia artificial. Ajá. Ahí sí se está haciendo lo que tú dices, que se está haciendo todo el tema de Machine Learning, ¿sí? Donde ya el enfoque es diferente y lo que queremos en algún momento es validar, ok, eso es lo que tengo con el método, comillas, atípico, eso es lo que tengo por el método ordinario y eso es lo que tengo por Machine Learning. Los tres se parecen, sí. ¿Cuál es mejor y se adapta mejor a sus servicios? Eso es lo que tenemos que indagar. Pero por el momento, para el tema de servicio, de lo que estamos presentando acá, estamos utilizando el software el software Horizon 2000 en el programa R y estos son los resultados. Ahí hay un montón de cosas que después hablamos porque WCO me ha dicho a mí, Iván, no todo lo que existe en R lo conocemos nosotros. Es decir, a nosotros nos dijeron, móntelo y tiene que tener esas características, pero no existe nadie que nos diga al correrlo esto es bueno o es malo, es regular o está bien hecho, corrió bien o corrió mal. Eso WCO no lo puede decir. Eso tiene que decirlo un modelador de cultivo, una persona experta en el cultivo o una persona estadística que diga, ok, el proceso corrió bien, podemos confiar en este resultado. Alguien de FEDARROZ podría decirlo, ¿no? Pues digamos que lo que Roloff quiere actualmente es que nosotros no dependamos de FEDARROZ, sino que nosotros sacamos todo el proceso, tengamos un resultado, analicemos el resultado y luego le digamos a FEDARROZ, este fue nuestro resultado, ¿qué opinan? ¿Cuál es su noción de esto? ¿Es coherente? ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? Eso es, y es así como hemos venido trabajando con ellos. Entonces, bueno, aquí tenemos el primero, que es estimación de rendimiento potencial, donde te cuento en resumen qué es básicamente. Entonces, porque yo tenga claro esto, perdona una última pregunta, dime. Iván. ¿Sí? Machine Learning, ¿quién está haciéndolo ahora? O sea, ese Machine Learning lo estaba haciendo Carlos Bojaca en su momento, y él le hizo, creo que toda una, ¿cómo llamarlo así? Como transferencia de conocimiento, pero no sé hasta qué nivel, a Edward. ¿A quién? A Edward. Vale. Pero todavía no se han hecho, o sea, no se ha traducido eso en testeos reales. Ese es el tema. Ese es el tema. Todo esto es ¿Qué lo han programado? ¿En TensorFlow o alguna plataforma de estas de inteligencia? No lo sabemos. No lo sé. Esos detalles no los conozco. Lo único que yo sé es que lo que sí o sí está programado es el lenguaje de R en la plataforma o en la estructura de la plataforma y que permite sacar esto. Todo lo demás, cómo están haciendo Machine Learning, no tengo idea, no sé cómo lo están haciendo, qué programa usaron, cómo lo hicieron. Hablo con Eduardo. Ok. Entonces, básicamente, una estimación de rendimiento potencial, solamente para que entiendas como qué pretende este servicio, es simplemente que si tú fueras un agricultor, entonces tú me dices, ok, yo necesito saber con esta variedad, o sea, con este cultivar de arroz, si yo quiero sembrar en esta fecha, ¿cuál puede ser? Tengo dos opciones. Cuando conozco la fecha, ¿cómo sería mi rendimiento? ¿Y cuándo sería la fecha aproximada de cosecha? O si no la conozco, que es este caso, entonces, ¿cuándo sería el mejor momento para sembrar para tener el mejor rendimiento? Ay, qué bueno. Por eso se llama rendimiento potencial, porque le dice al señor agricultor, claro, con esta variedad, con estas condiciones, usted tiene esas opciones de fecha y usted puede escoger la mejor, o si usted conoce la fecha, si usted siembra en esa fecha, esto es lo que usted va a tener. Por eso lo llamamos de potencial, porque si todo se da bien, ese es el rendimiento que usted tendría. O sea, si el clima es bueno, si el suelo es el mejor, si el manejo es el adecuado, este va a ser su resultado. Eso es lo que hace Horizon. O sea, básicamente Horizon te pregunta, no sé, ¿cuál es el clima bueno para esa variedad? ¿Cuál es el suelo bueno para esa variedad? ¿Y cuál es el manejo de esa variedad? Si todo eso se llegara a ocurrir en la vida real, este sería tu rendimiento. Eso es lo que dice este primer servicio. Entonces, esa es la estimación. Y tiene dos opciones. Cuando tú conoces la fecha o cuando no la conoces, ¿cuál es esa fecha? Entonces, te compara diferentes fechas porque eso lo hace el software. O sea, aquí simplemente lo que estamos traduciendo visualmente es el resultado del software Horizon 2000 y esto es lo que él produce. Esos son los primeros servicios. Ahora, hablaba de que tenemos una parte que es lo que viene de Horizon 2000 como software y otra parte que es una mezcla.
entre diferentes fuentes. Aquí tenemos un ejemplo de ello, que es el pronóstico de rendimiento. Una cosa es lo que puede pasar cuando todo es perfecto y otra cosa es lo que va a pasar o lo que está pasando modificando una de las variables que es el clima. ¿Sí? Entonces, este ejemplo es un ejemplo de, ok, el programa me dijo que mi rendimiento era 7.4 toneladas o 7.400 kilogramos por hectárea, pero resulta que el clima no es estático, el clima va cambiando. Entonces, esta gráfica lo que nos muestra es, si el clima va cambiando día a día realmente, o sea, tú dijiste, ok, voy a sembrar en esta fecha, con esta variedad de arroz 2000, y bueno, y ahora el clima, ¿cómo me afecta ese rendimiento que la plataforma me dijo que me iba a dar? Este servicio nos permite ver eso, donde nosotros asociamos, ¿qué es lo que hacemos? Actualizar la corrida del modelo y le decimos, mire modelo, el clima ya no es ese que le metí antes, sino es este, el que está pasando día a día. Y esta gráfica roja lo que muestra es, entonces el rendimiento cómo va fluctuando en función de ese clima cambiante. Al final, el agricultor va a tener un resultado cuando se cumple el ciclo de cultivo. Lo primero que el agricultor va a hacer es comparar lo que le dio, lo que nosotros le dijimos que le iba a dar, que le iba a resultar en función de este clima, con respecto a lo que él obtuvo realmente y con respecto de lo que le dijimos al comienzo. Eso da pie para otro servicio que después te voy a hablar, que se llama Gap Analysis. ¿Qué significa emergencia en esta slide? Ok, emergencia significa cuando tú siembras la semilla de arroz, entonces cuando esa semilla emerge la planta de la semilla. Ah, emergencia. Vale. Me había confundido con el otro significado de emergencia, emergency. No, exacto, sí, es común, pero no, significa días después de que la semilla... En inglés es emergence. Emergence. Claro. No, ajá. Days after, a mí también me dio duro. De hecho, en inglés es days after seed emergence. Claro. Días después de emergida la semilla. Vamos a hacer una cosa, que me quedo sin tiempo de Zoom, porque, bueno, es la versión gratis, ya sabéis. Entonces, cierro y le damos otra vez al botón. ¿Os parece? Ok, venga. Me parece. Perdonad. Listo.